este debate en torno al impacto que tiene el sistema internacional, sus instituciones y sus distintos actores dentro de las distintas fases del ciclo de políticas públicas a nivel nacional. Ha sido un trabajo en el cual hemos participado académicas y académicos, como también estudiantes de posgrado y pregrado. Hemos intentado precisamente ampliar esta discusión, situar una discusión distinta en torno a los asuntos públicos en Chile y por lo tanto participar en esta instancia. Insisto, para nosotros como programa es extremadamente importante y también agradecemos a la organización entregarnos ese espacio durante la jornada de hoy. Para iniciar lo que serán las exposiciones, aprovecho antes de comentarles que las preguntas las canalizaremos a través del chat y estas serán atendidas al final de todas las exposiciones de las y los participantes durante el transcurso de esta mesa. Las y los invito a que también se puedan inscribir, registrar en el link que don Matías Espinosa, quien nos está acompañando y ayudando en la organización, está compartiendo con todas y todos ustedes a través del chat de esta sesión Zoom. ¿Ok? Entonces, para dar inicio y en honor también al tiempo y a la puntualidad, vamos a presentar la primera ponencia de esta jornada, que estará a cargo de el profesor Sebastián Flores Díaz, quien es doctorando en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y a su vez es profesor de Derecho Administrativo de la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, quien presentará su trabajo titulado Desafíos jurídicos ante la cooperación internacional, repensando un derecho global para la administración. Profesor Flores, usted tiene la palabra, son 15 minutos para llevar a cabo su presentación. Muchas gracias también por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Carreño, compañero de la Autónoma de Madrid, y también por la generosidad de estar en esta instancia con los futuros administradores públicos y con todos este gran gremio tan importante para la administración del Estado. En primer lugar, este es un título bastante ambicioso. Básicamente la invitación que me hizo el profesor Carreño fue a hablar sobre el derecho administrativo global. Yo le decía que el derecho administrativo global es una realidad bien compleja, bien sinuosa, bien pasmosa, y lo planteamos de esta manera como ¿qué es lo que más relevancia podría tener para gente que trabaja en la administración del Estado, que ha hecho del el estudio de la administración del Estado su tarea de investigación? Y lo que podemos ir dando cuenta es que estamos hablando de una realidad que se trata principalmente de redes de cooperación. Un Estado que ha sido superado, de cierta manera, la diplomacia tradicional ha sido superada como forma de contacto entre diplomáticos y ahora se da una relación mucho más flexible, más transversal entre distintas instituciones. Uno lo puede ir observando respecto de las unidades de cooperación internacional que existen en distintos ministerios, servicios, etcétera, y que tienen una relación incluso más fluida de la que pueden tener las mismas cancillerías, o que incluso en determinados momentos, cuando los países o los gobiernos tienen fricciones, estas redes siguen funcionando. Por eso estábamos hablando de redes transnacionales, que es un fenómeno común que existe en este campo de estudio que se llama el derecho administrativo local. Entonces, voy a hacer esta exposición, algunas proposiciones, y después hacer algunas reflexiones como modo de cierre respecto de qué estamos hablando. Bueno, les enumero. La primera proposición, bueno, derecho administrativo y administración del Estado están íntimamente relacionados. La segunda proposición es que si están íntimamente relacionados, si la administración del Estado, la administración pública, es diversa entre sí y es diversa entre los modelos de administración pública, a pesar de que hay una convergencia, bueno, los derechos administrativos también van a ser diversos. Se van a parecer en aquello que las administraciones públicas a nivel comparado se parecen, y se van a diferenciar en términos locales en respecto a lo que las mismas administraciones públicas se diferencian entre ellas. Una tercera proposición es, bueno, tal como decía al principio, la administración pública ha cambiado producto de los procesos de modernización del Estado. O sea, estamos hablando de estos procesos que parten principalmente en el año 90, nosotros los chilenos fuimos un poco adelantados, partimos modernizando el Estado, lo reformamos,
derechamente a partir del 73, por las razones que conocidas por todos, y estos procesos de modernización del Estado han tenido bastantes convergencias que han impactado la normativa. Finalmente, una cuarta proposición, que estos procesos de modernización también han dado lugar a un cambio de paradigma en el Estado y un establecimiento de nuevos espacios y redes donde actúan las distintas administraciones públicas, y que son guiadas también por por mandatos comunes y por distintos tipos de normas que ya nos cuesta catalogarlas si son de derecho o son simplemente mandatos nomás, ¿sí? Suave, para plantear la última proposición respecto de este derecho especial global con las redes de reguladores o las redes de administraciones que existen y que están actuando coordinadamente en el espacio internacional, ¿ya? Y finalmente termino con algunas conclusiones, o sea, algunas reflexiones respecto de, bueno, qué pasa con la democracia, ¿ya? La burocracia, las administraciones públicas son entidades que actúan de forma muy racionalmente, muy sesudamente, incluso aunque nosotros hagamos las típicas caricaturas de las administraciones públicas conllevan un trabajo racional muy grande, pero tenemos que tener presente que las administraciones públicas no le responden al ciudadano. Los que le responden al ciudadano son los gobernantes que en teoría dirigen a la administración pública. Y a veces pasan, esas típicas, todos los que hemos trabajado en algún momento para el Estado tenemos esa situación de, bueno, el ministro, el presidente, el subsecretario, el director del servicio pasa, incluso si hemos trabajado en la burocracia universitaria, el rector se va, el decano se va, pero el funcionario queda. Entonces, eso también, esa realidad también se va aquilotando, bueno, ¿a quién le responde en términos democráticos? Y tenemos también otro desafío. ¿Qué va a hacer nuestra nueva constitución, ya que está tan en boga respecto a este tipo de fenómenos, a los que en principio, de acuerdo a lo que hemos ido escuchando por la prensa, mira con tanto recelo? Eso son lo que vamos a hacer en esta exposición. Bueno, les decía la primera proposición. Sí, la administración pública y el derecho administrativo están íntimamente relacionados. Básicamente porque el modelo de administración pública se concibe como una administración sometida a la ley, sometida no a cualquier ley, sometida a la ley que elabora el Congreso como manifestación de la voluntad general. La burocracia no existe como un cuerpo que se autogenera, no, la cree en teoría. La crea la ley y la ley le va dando funciones. Y esa sistematización de cuerpos legales que van creando y dándole funciones y van restringiendo y moldeando lo que es la administración pública es lo que conocemos como derecho administrativo. O sea, no podemos pensar derecho administrativo sin administración pública, y a la vez, de acuerdo a este supuesto de lo que hablamos, administraciones públicas que sometidas a la ley, no podemos hablar de administraciones públicas sin pensar en un derecho administrativo. Están íntimamente relacionadas. Ahora, ¿qué es la administración pública? Y ahí entramos en una maraña de cosas que también explican lo enmarañado que es esta cosa llamada derecho administrativo. En primer lugar, se trata de la administración pública son organizaciones de personas y recursos materiales que están al servicio de un poder. Incluso, nosotros le ponemos el apellido poder democrático, pero incluso si nosotros miramos ciertas administraciones públicas, como la administración pública del Partido Comunista Chino, bueno, también una burocracia al servicio del poder. Podríamos discutir largamente si eso no es democracia. Pero es una organización sometida al poder. Nosotros le ponemos el apellido democrático porque le responde a ciertas instituciones democráticas. Pero su legitimidad como burocracia no existe, no está en relación del poder, sino que está en relación a este actuar racional, a que cumple con la ley y actúa de forma racional. Está subordinada al poder político, que es el que le responde al ciudadano. Está organizada de forma concreta, jerárquica. Si nosotros revisamos el artículo 24 de la Constitución todavía vigente, se ha puesto como de moda ocupar ese empleo, en la Constitución aún vigente, dice el artículo 24, bueno, el presidente es el jefe de gobierno, sea lo que signifique que sea el gobierno, y también es el jefe de la administración pública. Y para eso tiene a los ministros, a los subsecretarios que le colaboran en la administración del Estado. Entonces, tenemos un tipo específico de organización y que también tiene un tipo específico de empleado. No cualquier empleado es empleado de la administración del Estado. De hecho, ya tiene que cumplir con requisitos legales y tiene un estatus especial. De hecho, se llama funcionario público. Incluso
al funcionario público no celebra un contrato de trabajo, se le inviste como funcionario público, casi como que llegara el jefe de la administración y nos pusiera una espadita, así como la reina. Lo nombro funcionario público, y ahí uno puede caminar con cierta gracia. Bueno, todos estos aspectos que estoy mencionando, tal como digo, están determinados por una ley, o por la ley, por distintos tipos de leyes. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver los distintos tipos de organizaciones que conviven bajo el logo de administraciones públicas, nos estamos dando cuenta de que hay distintos tipos de cosas. O sea, ¿qué puede tener en común? El Servicio Agrícola Ganadero, la Comisión de Energía, la Subtel o la Policía de Investigaciones. ¿Qué tienen en común? Fuera de que la ley les trata de dar un tratamiento uniforme. Entonces, estamos con un concepto bastante que cabe todo, pero que no nos sirve para explicar mucho. Y lo mismo nos pasa con el derecho administrativo. Si nosotros decimos derecho administrativo y traemos a los profesores de derecho administrativo, bueno, vamos a traer a alguien que es experto en Fuerzas Armadas, alguien que es experto en medio ambiente, alguien que es experto incluso en cosas sanitarias, y nos va a dar distintos tipos de explicaciones. Y eso nos lleva a la segunda proposición. La segunda proposición yo les decía, bueno, si las administraciones o las organizaciones que conviven al interior de la administración del Estado son diversas, bueno, el derecho también va a ser diverso. Y va a ser súper diverso, contradictorio. Más encima, es la administración del Estado, es la herramienta que tiene el poder político para responder a las necesidades de los ciudadanos, entonces va a ser contradictorio. Si cambia el gobierno, también van a cambiar leyes con las malas técnicas legislativas que tenemos en Chile, donde no derogamos la ley. Creamos una ley que rige de forma simultánea a la ley anterior, entonces ya se nos generan ciertos vacíos, ciertas contradicciones. Y también se nos genera otro problema, ya que estábamos hablando de procesos de modernización. Hay ciertas cosas que tradicionalmente hacía el Estado que ya no hace el Estado. Entonces, ¿cómo entendemos ahora funciones que calificamos como públicas, pero que están gestionadas por el sector privado? ¿Deberíamos entender que el sector privado pasa a tener la categoría de administración pública, o deberíamos entender que son privados con un estatuto especial, pero no necesariamente una función pública? Bueno, tendemos a cierta homogeneidad en las administraciones públicas y en el derecho, pero también tenemos cierta diversidad en aspectos locales, ya sea a nivel territorial, a nivel país, etc. Y eso nos lleva a una tercera proposición. El derecho y la administración del Estado está sumamente expuesto a lo que son las tendencias globales, los ordenamientos foráneos. ¿Se han fijado cada vez que nosotros decimos, bueno, queremos ser desarrollados como X país? Por lo tanto, vamos a imitar ciertas regulaciones y ciertas formas de organizar el Estado de cómo lo hace tal país. De aquí al 2030 seríamos desarrollados como, y buscamos un país, entonces buscamos qué ha hecho ese país y qué ha hecho en el Estado para ser parte de esta agenda para entrar al desarrollo. Nos guiamos también por los mandatos de la OECD. ¿Qué hace la OECD? ¿Qué recomienda para poder estar en armonía con estas cosas que creemos como que es el desarrollo? Tampoco sé qué es el desarrollo, pero tenemos. Y eso nos hace favorecer también cosas que vienen de fuera. Los foráneos a veces también se termina transformando en algo positivo. Copiamos leyes, copiamos ordenamiento, copiamos organizaciones donde lo local también tiene importancia. Lo copiamos, lo importamos y lo adaptamos. En el Congreso adaptamos normas también. Entonces, tenemos esta cosa, una pregunta válida: ¿cómo ha influido la globalización en nuestras administraciones públicas y en nuestro derecho? Ha influido con una tendencia a la homogeneidad. Hemos tenido ciertos vectores que tienden a la homogeneidad del derecho y de la administración pública, pero también que tiende a la diversidad. Ha resurgido con mucha fuerza, al igual que en otras partes, lo local, como sinónimo de lo propio, como una especie de resistencia también a la globalización económica. Este discurso de los territorios, que ya el derecho local, que nace en Europa, ya lo tiene desde la Edad Media, resistiendo a la construcción del Estado moderno que nosotros estamos resucitando, esta cosa local, lo local como una defensa ante lo global, ¿ya? Entonces, tenemos ciertas presiones descendentes. La globalización influye en nuestras administraciones públicas y influye en nuestro derecho, pero teníamos también el sentido ascendente. El derecho le demanda ciertas cuestiones a las administraciones públicas que también se le demanda esta cosa global: la rendición de cuentas, la transparencia, etc. Y eso nos lleva a la cuarta proposición. Bueno, cuando hablamos de la cuarta proposición, bueno,
¿a qué le estamos demandando transparencia? ¿A qué le estamos demandando buen uso de los recursos? ¿A qué le demandamos transparencia? Le estamos demandando un espacio o unas redes de organizaciones que trabajan de forma coordinada en el concierto internacional. Ejemplos de eso, por ejemplo, tenemos en las agencias sanitarias o fitosanitarias. Las normas de agricultura cada día cobran mayor relevancia en lo que va a ser nuestra producción local. También son aspectos súper desatendidos por nosotros. Cuestiones de política de vivienda. Vamos copiando o imitando o tratando de cumplir organismos internacionales como la ONU en materia de vivienda, en materia de creación y planificación de la ciudad, planificación urbana. Y se van gestando estas redes que van compartiendo mucha información y mucha cooperación al mismo tiempo. Pero los destinatarios de estas regulaciones no son las redes, no son los organismos, somos los ciudadanos. Y eso nos deja en una situación un poco compleja. Entonces tenemos una administración nacional que está hiperconectada en algunos aspectos con administraciones de otros países, pero a la vez que responde también a presiones locales. Y aquí tenemos entonces estas redes transnacionales de cooperación, que eso es lo que nos convoca en el título de esta ponencia, que se dan entre distintos actores, pero también nos invita a pensar, bueno, en qué se coopera y cómo se coopera. Tenemos la Interpol por un lado. El otro día estaba viendo la televisión, veíamos el caso Paul Schaeffer. Mira, la Interpol llama a Argentina y los argentinos en 24 horas expulsan a Paul Schaeffer y se lo entregan a la PDI, y llega en un jet especial y se lo trae para Chile. O sea, esas son las redes de cooperación. No, mira, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a meter a la Cancillería con extradición? Mejor lo expulso y ustedes lo vienen a buscar y lo traemos. Y nos ahorramos todo el trámite burocrático de la Cancillería. Entonces también tenemos estas redes de cooperación que son una especie de reacción, y en eso yo sí le encuentro un lado positivo, a la burocracia propia de la diplomacia, ¿ya? Pero también tenemos otras redes privadas que tienden a la estandarización respecto de lo que son distintos fenómenos normativos, y esas, si bien es cierto que han adoptado cuestiones de rendición de cuentas, principios de rendición de cuentas, de gobernanza, de transparencia, tenemos el déficit democrático de a quién le están respondiendo, y eso es un tema que hay que solucionar. Y para ir cerrando, ya estamos con el tiempo, bueno, yo planteo ciertos desafíos. ¿Cuál es el lugar que ocupa o qué herramientas tiene de defensa el ciudadano respecto a estas redes globales? Y segundo, ¿puede una constitución defendernos respecto de estos gentilogros que se van creando a nivel internacional? ¿Por qué un gentilogro? Son entes con demasiado poder, con demasiada influencia, y que se supone que quieren hacer el bien, pero que cuando quieren hacer el bien lesionan también garantías de los ciudadanos. Eso hay que tenerlo presente. Si no, preguntémosle a pequeños territorios que están a pequeños agricultores que tienen que adoptar normas sanitarias, fitosanitarias, que les son más caros para producir su producto. Entonces, ¿cuál es el rol que va a tener? ¿Cómo se defiende el ciudadano frente a estas redes de cooperación? ¿Y cuál es el rol que tiene también el derecho? Ya que el derecho, si nosotros lo pensamos en términos contemporáneos, nace como una defensa, como un límite al poder y una defensa del ciudadano frente al poder. Y esa es la segunda invitación. Bueno, ¿qué puede hacer? Y eso no tengo la respuesta, lo traigo como una pregunta abierta para que ustedes también se la planteen. ¿Qué puede hacer una nueva constitución o un nuevo ordenamiento constitucional como defensa respecto de temas internacionales y de temas regulatorios internacionales? Que pensemos ya la política internacional y aquellas cosas que nos están incidiendo directamente en nuestras vidas, no como un tema lejano, y no como un tema malo ni bueno, sino como un tema también de mecanismos de defensa de principios respecto al ciudadano. Creo que estoy pasado el tiempo, he tratado de cumplirlo casi todo, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesor. Muy interesante su planteamiento, obviamente lo que significa el derecho administrativo y su dimensión global, y el impacto que tiene dentro de las administraciones públicas. Es un tema de la contingencia desde el punto de vista de lo que significa nuestra inserción internacional, de la región, en términos de nuestro sistema administrativo. Así que agradecer una vez más su participación. Vamos a dar paso a la segunda exposición,
quien nos acompaña la señorita María Alice Cabaleiro de Oliveira, de la Universidad de Chile, quien es magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional, y que nos acompaña durante esta jornada con la presentación titulada Cooperación Birregional en Ciencia y Aprendizaje de Políticas Públicas, el caso de Costa Rica y la Organización de Estados Iberoamericanos en el periodo entre 2018 y proyectado hacia el año 2027. María Alice, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Tiene usted la palabra. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Yo voy a compartir mi pantalla para presentarles aquí. A ver. No me permite compartir. No. Inténtalo nuevamente, María Alice, porque me parece que ya está activado el mecanismo para compartir. Creo que es algo de mi computadora. Pues. ¿Me escuchan? Sí, sí. O si gusta, María Alice, para que pueda solucionar su inconveniente, sí. hacemos un enroque. Sí, por favor. Para poder ir avanzando, y le damos a continuación la palabra nuevamente. Gracias, profesor. De nada, María Alice. Entonces, si le parece, Camila, podemos darle la palabra a usted. Camila Díaz Conduelas es estudiante de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, con quien hemos tenido el gusto de compartir también en el grupo de trabajo de nuestro programa de Políticas Públicas Globales, quien nos acompañará durante esta jornada con su presentación titulada Entre lo Nacional y lo Internacional, el caso del programa Cume-Mocnen Pusomo, Calidad de Vida y Autocuidado. Camila, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar por compartir pantalla. ¿Se ve, cierto? Sí, Camila, se ve. Perfecto. Entonces, bueno, primero que todo les voy a dar las gracias y también darles las buenas tardes a todos los asistentes a este congreso. Tal como lo señalaba el profesor Carreño, mi nombre es Camila Díaz, soy tesista de la Universidad de Valparaíso y además diplomada en políticas públicas globales, en Mujer y Políticas Públicas Globales de la Universidad de Chile. La ponencia de investigación lleva como título de lo internacional a lo nacional el caso del programa Cume-Mocnen Pusomo, Calidad de Vida y Autocuidado. Pero bueno, ¿qué es el programa Cume-Mocnen Pusomo? Es un programa que nace en el año 2016 como una forma de resolver una serie de brechas estructurales y de género, apoyando a mujeres de alta vulnerabilidad en una de las comunas con mayores índices de pobreza y además con una mayor concentración de personas pertenecientes a pueblos originarios. Esta comuna es Ercilla y, sin embargo, ninguna mujer residente de la comuna ha completado su educación formal. En ese contexto, el programa pretende resolver esas brechas formativas en torno a la educación formal de las mujeres en la comuna de Ercilla inicialmente y posteriormente a la región de la Araucanía en su totalidad. Sin embargo, Chile no es el único que está tratando de resolver sus problemas públicos a partir de la construcción de sus problemáticas a partir de la agenda nacional, sino también va en directa relación con la agenda pública internacional. Para eso, propongo la siguiente visualización gráfica de la investigación, que incluye de qué manera las políticas públicas globales, internacionales y regionales van estableciendo distintos objetivos prioritarios de desarrollo y también a partir de los organismos internacionales que van organizando estos encuentros entre distintos países, aunando voluntades,
se transforman en centros de investigación donde existe una acumulación de capital teórico, cultural, científico y técnico. Esta acumulación de capital teórico, científico y técnico permea hacia la política pública nacional, donde es el Ejecutivo quien toma la decisión de vincular estos acuerdos y en cumplimiento a ello construye la agenda pública, generando una priorización de la acción gubernamental. A partir de eso, da cumplimiento y establece compromisos e indicadores para resolver lo que es la gestión pública, que no es ni más ni menos el desarrollo de una actividad que incluya la entrega de bienes y servicios públicos de manera eficiente, eficaz y oportuna. En ese contexto, este programa público se empieza a desarrollar a partir de mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo tienen que ver con comités interministeriales, comités de expertos y la presencia de organismos internacionales gubernamentales. Además, actualmente los programas públicos también cuentan con lo que tiene que ver con participación ciudadana. No lo incorporo en esta presentación porque la participación ciudadana no es algo que se esté dando hace mucho tiempo en esta formación de programas públicos, sino más bien es algo que se ha ido incorporando a la acción estatal nacional para poder también identificar cuál es la realidad local, la realidad territorial y nacional en torno a las diferentes personas que se ven involucradas en estos problemas públicos. Una vez realizado el diseño, la implementación de este programa público, viene la fase de análisis de resultados. Esos análisis de resultados no solo guardan relación con los resultados que se obtienen a partir de los informes de resultados que están disponibles en la página de la Dirección de Presupuesto Nacional, sino también tienen que ver con la revisión de indicadores, la aplicación de matrices de análisis y cumplimiento de objetivos a partir de los objetivos prioritarios de desarrollo global y a partir de que proveen herramientas técnicas para que las políticas, o sea, para que los estados o los gobiernos o las autoridades de un país puedan hacer revisión y tengan de insumo para el fortalecimiento, para la comparación y el apoyo en la política pública nacional. Por lo tanto, todo esto se plantea como un ciclo porque de una u otra manera vuelve a este organismo internacional gubernamental donde se revisa y se acumula este capital teórico, científico y técnico. A partir de eso, se dan los principales hitos en torno a este programa público. Primero, está el acuerdo ONU que tiene que ver con una asamblea que se desarrolló sobre el desarrollo sostenible en Río de Janeiro en el año 2012, donde se construye la Agenda Internacional 2030 y se establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 diferentes tópicos en los cuales, a partir de los diversos debates que se desarrollaron, se llega a un debate que tenía que ver con la autonomía de las mujeres y el desarrollo sustentable. A partir de eso, el objetivo número 5 de igualdad de género viene a resolver un poco parte de lo que tiene que ver con equiparar la cancha en el área de género. Y me permito decir esto, puesto que la iniciativa gubernamental tiene que ver con comprometerse para respetar y para implementar este acuerdo internacional. Eso nace en el año, un proceso que comienza en el año 2013 con una iniciativa gubernamental emanada de la presidenta Michelle Bachelet, quien realiza una priorización de las directrices de la agenda pública en torno a mesas interministeriales y con los antecedentes que le proveía la encuesta CACEN de ese año. Esos antecedentes tenían que ver con que Ercilla era la comuna que presentaba el índice de pobreza más alto del país con un 48,8%, con un 82,6% de población perteneciente al pueblo mapuche, con un 68,7% de mujeres con escolaridad igual o superior a enseñanza básica, con un 16,9% de mujeres con solo educación media, y con un 1,1% que accedía a la educación superior. Sin embargo, de las residentes en esa comuna, ninguna mujer había logrado terminar sus estudios superiores.
A partir de eso, desde estas mesas interministeriales se define un problema público. En Ercilla existe un problema de brechas formativas, especialmente en las mujeres de esa zona. Eso se integra a la Estrategia de Desarrollo Indígena Nacional y se crean mecanismos económicos, socioculturales que tengan pertinencia no solo con las mujeres de Ercilla, sino también con las mujeres de todos los pueblos originarios a nivel nacional. A partir de eso, como se deben priorizar la entrega de recursos de forma prioritaria a quienes se encuentren de forma, digamos, necesiten esta priorización de forma más urgente, se implementa el programa Kume Muñien Pusomo, Calidad de Vida y Autocuidado, en Ercilla en el año 2016 y posteriormente a toda la región de la Araucanía, donde el programa se sitúa en 3 componentes fundamentales, que es dotar a las mujeres de formación, de financiamiento de proyectos y adquisición de equipamiento relacionados a labores u oficios con pertinencia cultural mapuche. Para ello, desde la CEPAL se establecen criterios para la identificación de las políticas públicas, porque nosotros podemos analizar la política pública a partir de los ciclos propuestos y a partir de lo que se realiza todos los años por DIPRES, pero también resulta fundamental que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe se dedica periódicamente a recopilar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de igualdad de género de los países. Esto no solo con el fin de poder apoyar técnicamente, sino también de contribuir a un cuerpo de conocimiento sobre las respuestas gubernamentales frente a las exigencias de autonomía física, económica y de representación de las mujeres para orientar la acción y la toma de decisiones gubernamentales. En ese sentido, estas fases del ciclo de política pública tradicionales, que son la A, la B y la C, como se puede ver en la presentación, a mí me parece que hay 4 que tienen mucha pertinencia con lo que tiene que ver con género. La primera tiene que ver con los marcos de sentido, porque los marcos de sentido tienen que ver cómo estas políticas públicas justas de igualdad de género son sustentadas en base al enfoque de derechos, es decir, que desde el Estado exista un goce, o sea, existe una garantía de un goce efectivo por parte de estos derechos. Además, se orientan a fortalecer los consensos sobre la igualdad de género y los incorpora en esta visión de desarrollo integral. A partir de eso también, en la fase de formulación, está la identificación de injusticias de género. ¿Qué se pretende hacer aquí? Nada más ni nada menos que un diagnóstico que incorpore los impactos diferenciados del problema que enfrentan hombres y mujeres. Y trata de responder a preguntas como ¿cuáles son las injusticias en las que se ha considerado actuar desde la política pública? Las injusticias que tienen que ver con redistribución, las injusticias que tienen que ver con reconocimiento o las injusticias que tienen que ver con la representación. También en ese contexto existe la transversalidad, que es esta respuesta estatal que tiene que ver con cómo la política se estructura y exige un compromiso de implementación desde la fase política, desde la fase administrativa, organizando procedimientos, los ajustes y realizando todo tipo de ajustes institucionales que permitan una correcta ejecución del programa público. También, y ya como última fase, están los avances en justicia para las mujeres. Ahí se realiza y se revisa también la incidencia de la aplicación de la política en la situación de las mujeres. Trata de responder si esta política es universal, es decir, incorpora a todas las mujeres. Y aquí me detengo un poco, porque si esta política incorpora a todas las mujeres, también las incorpora desde esa mirada de la interseccionalidad, que de acuerdo a lo que señalaba Williams, es el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertinencia a múltiples categorías sociales. Es decir, esta interseccionalidad tiene que ver que yo no solo sufro injusticias de género por ser mujer, sino que también existen otras categorías sociales, como por ejemplo
pertenecer a una raza en específico, pertenecer a un grupo social en específico, pertenecer a una ideología política en específico, que determinan la serie de privilegios u opresión que se vive en torno al género. A partir de eso también es posible establecer que otra de las preguntas que uno podría hacerse en cuanto a los avances en justicia para las mujeres es qué injusticias de género han sido resueltas a través de la implementación de las políticas públicas. Esta aplicación de matriz de análisis es una aplicación que estoy desarrollando todavía porque es una investigación que se encuentra en curso, y las conclusiones que voy a brindar a continuación también son conclusiones preliminares, puesto que es una investigación que se está desarrollando. Bueno, en las conclusiones, existe una relación directa entre los objetivos internacionales de desarrollo y los objetivos nacionales, donde las agendas públicas internacionales tienen mucha relación y tienen mucho apoyo y retroalimentación de las políticas públicas nacionales. Además de eso, me permitiría señalar que lo que tiene que ver con la participación ciudadana efectiva también es un punto que se encuentra en discusión, porque a partir de la aplicación de la matriz, de los análisis que he ido obteniendo, no existe una participación ciudadana efectiva en torno al diseño de esta política pública, sino que más bien se genera unas mesas interministeriales con comités de expertos, con comités de las organizaciones internacionales gubernamentales, pero también a mi juicio sería necesario generar mesas donde las usuarias finales puedan responder y reflexionar en torno a cuáles son sus requerimientos más urgentes para resolver estas brechas de género. Del mismo modo, el programa apunta a resolver el problema cuando ya está en instancias críticas, es decir, cuando ninguna mujer ha entrado a la educación superior. Y en ese sentido creo que debería existir una protección integral de la educación desde los periodos en donde se empieza a acrecentar esta brecha, que es en la enseñanza media básicamente. Y ahí debería ser una protección de la educación, no solo del currículum formal, sino también de aquello que tiene que ver a la pertinencia cultural y el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Y a modo de conclusión ya general, les voy a dejar un epígrafe que tiene que ver con una cita que extraje de ONU Mujeres, donde el liderazgo y la participación política de las mujeres está en peligro, tanto en el ámbito local como mundial. Las mujeres tienen poca representación, no solo como votantes, también en los puestos directivos, ya sea en cargos electos, en la administración pública, el sector privado o el mundo académico. Esta realidad contrasta con su indudable capacidad como líderes y agentes de cambio y su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática. Muchas gracias, esta ha sido mi presentación. Muchísimas gracias, Camila. Muy interesante la discusión que usted instala a partir de esta investigación en desarrollo, lo que significa la conjugación de dos temas globales y su bajada en la agenda nacional, como es precisamente la discusión a nivel internacional en términos de brecha de género, y lo que significa el tratamiento de los pueblos originarios y su papel como agente activo dentro de la configuración de la agenda nacional. Entonces, desde ese punto de vista, realmente una verdadera contribución su exposición. Muchísimas gracias, Camila. Continuamos con las ponencias programadas para esta mesa. María Alice, no sé si estamos... Sí. Estamos, Yo creo que perfecto. Sí. Entonces le damos nuevamente la bienvenida a María Alice Caballero de Oliveira, quien presentará su trabajo titulado Cooperación Birregional en Ciencia y Aprendizaje de Políticas Públicas, el caso de Costa Rica y la Organización de Estados Iberoamericanos. María Alice, cuando guste, bienvenida. Muchas gracias, profesor, y disculpen el drama de tener varias pantallas. No se preocupe. Bueno, como comentó profesor Carreño, mi investigación versa sobre esta cooperación birregional en ciencia y aprendizaje de políticas públicas, especialmente el caso de Costa Rica. Yo la desarrollé en el ámbito de mi magíster en desarrollo y cooperación internacional en la U de Chile. Inicialmente quiero comentarles un poco el contexto de esta investigación
pasando por el diseño de la investigación, la metodología, un poco del marco teórico y finalmente comentarles las conclusiones de esta investigación. Con respecto al contexto de este estudio, bueno, la ciencia y la tecnología hoy día ya son consideradas como baluartes del desarrollo económico, cultural, pero también social de las naciones, y por eso mismo los gobiernos latinoamericanos han necesitado una serie de esfuerzos para incluir a las temáticas de la ciencia, la tecnología y la innovación, la CTI, en sus planes nacionales de desarrollo, pero también en fortalecer sus marcos normativos en esta materia. No obstante, aunque existan algunos avances en la región, América Latina sigue bastante rezagada cuando comparada con otras regiones. Y eso se deriva esencialmente de 5 motivos. En primer lugar, una inestabilidad política y social que obstaculiza la formulación de políticas de Estado y también inhibe el fortalecimiento y el robustecimiento de un sistema nacional de innovación. En segundo lugar, hay que considerar que existe un déficit de inversión en investigación y desarrollo, I+D, y una sobrefinanciación del Estado. En tercer lugar, hay poca valoración de la propiedad intelectual, y de cierta forma no hay un espacio propicio a la innovación. En cuarto lugar, hay una falta de capital humano capacitado. O sea, todo lo que es referente a ingenieros, científicos, América Latina tiene poco comparativamente con su economía. Y finalmente, existen importantes brechas de género en el campo científico-tecnológico. Y es precisamente aquí que se centra un poco esta política que les traigo hoy sobre Costa Rica, porque la sobreexplotación del potencial de las mujeres en todo lo que son carreras STEM, o sea, carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, inhibe la productividad, la innovación y el desarrollo económico de los países. Veamos estos datos duros de Costa Rica. En 2018, 62% de los diplomas fueron otorgados a mujeres. No obstante, apenas 5 de estos corresponden al campo científico y tecnológico. Asimismo, al ver esta realidad y al comprender la importancia de invertir en ciencia y tecnología y a disminuir estas brechas de género para que realmente Costa Rica pueda ser un hub de innovación tecnológica incluso en la región, el gobierno costarricense ha enveredado por diseñar esta política pública llamada Política Nacional de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la formación, el empleo y el disfrute de los productos de la ciencia, la tecnología, las telecomunicaciones y la innovación entre 2018 y 2027. Y por motivos, para que sea más fácil, le vamos a llamar PIC. Ya, y para diseñar esta política pública, Costa Rica necesitó pedir cooperación tanto financiera como técnica a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI. Y básicamente esta cooperación se enfocó no solo en la contratación de una consultora externa durante 3 meses que estuvo evaluando información, recolectando, analizando, pero por otro lado, una gran capacitación que esta consultora emprendió dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Y es en este contexto y en este sentido que llegamos al diseño de la investigación, porque el gran objetivo era analizar el modelo de gestión de la OI en el marco de la cooperación para el diseño de esta política pública, como facilitador del proceso de apropiación de las políticas en ciencia y tecnología con perspectiva de género. Y la hipótesis planteada es que el modelo de gestión de la cooperación de la OI fortalece el diseño de políticas públicas en ciencia y tecnología con perspectiva de género, toda vez que facilita el proceso de apropiación de las políticas por parte de los países receptores de cooperación. Para comentarles un poco sobre la metodología, esta es sin duda una investigación cualitativa, y hay de carácter exploratorio, porque no existen documentos, aparte de la política per sí, que nos hablen y nos comenten un poco sobre este proceso de cooperación y cómo se llevó a cabo. Asimismo, yo recurrí a entrevistas semiestructuradas a informantes clave, tanto de la OI como del MISIT, pero también del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Y aquí llegamos al punto 3, al marco teórico conceptual, que es importante para ayudarnos a comprender después las conclusiones. La definición de una política pública implica siempre la elección de un tema en desmedro de otro y por eso una asignación de recursos.
Y en América Latina, en lo concerniente a CTI, muchas veces hay una dificultad en diseñar y en formular políticas públicas porque hay escasos recursos monetarios y humanos, pero también dificultad técnica en producción de estadística, por ejemplo, de desglose, en este caso una política de género y ciencia, desglose de datos de género dentro del campo científico-tecnológico. Y en el caso de Costa Rica, además de estos dos problemas, también se denota una cierta falencia en el seguimiento y monitoreo de las políticas, tanto del área científico como de género, y debilidades en la coordinación interinstitucional. Y por eso mismo la cooperación internacional aparece aquí como un pilar, algo absolutamente fundamental para permitir a Costa Rica diseñar su política pública en esta materia. Y en este contexto, algunas organizaciones internacionales disponen de redes de transferencia de políticas, que son instrumentos clave del aprendizaje de políticas públicas, porque permiten incluir varios actores que aportan de forma distinta al desarrollo y al diseño de una política. Por ejemplo, en el caso de redes regionales y birregionales, se estimula mucho el contacto entre expertos de un determinado tema, y eso fomenta políticas mucho más fuertes y fortalece la capacidad de aprendizaje y de difusión de políticas. Y en el caso de esta organización, la OI, el hecho de que tiene dos idiomas compartidos, el portugués y el español, y que existen universos conceptuales comunes, esto es muy importante porque permite una mejor comunicación y un entendimiento de la cultura del otro. Y aquí el factor cultura es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces los proyectos de cooperación fallan por no considerar las diferencias culturales entre el país donante y el país receptor. Lo que sucede es que las normas culturales influyen en la definición de la política pública, en el por qué, el dónde, el cómo. Y por eso mismo el relegar de estas diferencias culturales y todo lo que eso conlleva culmina muchas veces en fallas de estos programas y proyectos de cooperación, esencialmente por falta de una apropiación de la política por parte de los países receptores. Y aquí llegamos al concepto de apropiación. Este principio es muy característico de la cooperación sur-sur y básicamente se presenta cuando los receptores de cooperación se sienten responsables de un proyecto y se identifican con él en su totalidad, y ocurre si el liderazgo nacional es central en la cooperación, pese al apoyo de un ente externo. Rodrigo Cotilla, 2012. Es decir, es fundamental que las instituciones gubernamentales del país receptor ejerzan liderazgo frente a la adopción de programas y proyectos de cooperación y que estos se adecúen a su desarrollo interno, porque al sentir que la política es suya, los niveles de participación serán más elevados y consecuentemente hay una mayor predisposición para el éxito de esta política, porque también hay una mayor legitimización de esta. Y en este sentido, la OI, como es un espacio esencialmente cultural, definido por una historia colonial, idiomas compartidos, como ya les había dicho, tiene un marco de gestión de cooperación que lo tiene en cuenta y que considera la cooperación. Y este marco de gestión de la cooperación de la OI tiene 3 puntos fundamentales. En primer lugar, se basa esencialmente en la cooperación sur-sur, y es la cooperación técnica y la transferencia de conocimiento entre pares, lo que define y le da contenido a la cooperación de la OI. En segundo lugar, se sostiene en el multilateralismo cooperativo, o sea, tiene un carácter multilateral en la definición de prioridades y programas de cooperación, privilegiando el principio de horizontalidad, pero también el liderazgo y la apropiación. O sea, la formulación de los proyectos es realizada de una forma muy horizontal y mediante la participación y liderazgo de las autoridades locales, promoviendo también una cooperación interinstitucional más efectiva y por tanto no existen proyectos llave en mano. O sea, proyectos en que la organización internacional le va a decir al país receptor cómo hacer, qué hacer. No, se destaca y se da la primacía y el liderazgo a las autoridades locales, y eso resulta en una mayor apropiación de la política. Y en tercer lugar, la OI es una organización intergubernamental que tiene representación de todos los países miembros, todos los países iberoamericanos, a través de sus representaciones con el Ministerio de Educación de cada país.
pero es una organización que crea alianzas con instituciones internacionales, organizaciones internacionales como la CEPAL, por ejemplo, o la UNESCO, pero también con empresas, con academia, y eso impacta en la viabilidad de los proyectos. Y en el caso de la PICTI, se estableció una mesa consultiva liderada por el MISIT, que incluyó a varios actores con intereses, distintos actores costarricenses con intereses distintos dentro de la ciencia y la tecnología, desde universidades a instituciones representantes del sector productivo e incluso representantes de todas las regiones de Costa Rica, lo que fue un punto muy interesante y de resaltar en este proyecto de cooperación. Y asimismo llegamos a las 5 conclusiones de mi investigación, que honestamente desde mi punto de vista permiten afirmar que la hipótesis planteada se confirma. En primer lugar es que este proceso de cooperación de la OI condujo al desarrollo de las capacidades locales de Costa Rica, no solo a nivel de competencias en el sentido de conocimiento sobre ciencia y género, desglose de datos en esta materia, afianzar mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional, que era una debilidad de Costa Rica. Esto porque al incluir actores no gubernamentales y gubernamentales, posibilita en el futuro crear alianzas colaborativas que mejoren el desempeño de todas las organizaciones involucradas y más bien cementar puentes entre el sector productivo y la academia. Y hay muchos autores que hablan de un divorcio entre ambos entes. Entonces es muy interesante este proyecto de cooperación en ese sentido. Y al incluir actores extragubernamentales, fomenta la apropiación de la política por parte del colectivo de la sociedad, y no apenas en la parte gubernamental. Y en el caso de la PICTI, esto es muy interesante porque fue la academia, junto con algunas empresas del sector de la ciencia y esencialmente de la tecnología, que presionaran al gobierno costarricense para llevar a cabo y diseñar una política pública que disminuyera las brechas de género en el campo científico-tecnológico. Y en tercer lugar, esta red de transferencia de conocimientos, que eventualmente puede llegar a ser una red de transferencia de políticas, respalda la apropiación de la política. ¿Por qué? Porque el acumular de conocimientos, de recursos, pero también de experiencias, puede llevar a Costa Rica a replicar el modelo y a ser oferente de cooperación en materia de ciencia, tecnología y género en América Latina. Incluso esta sería una forma de mantener y no perder el conocimiento, ni tampoco esta red de contactos, ¿verdad? Mantenerla en el tiempo y perpetuar el trabajo realizado en esta política. En cuarto lugar, la cooperación de la OI fortaleció el Sistema Nacional de Innovación del país, el CNI. Si bien Costa Rica se demarca de los otros países latinoamericanos y centroamericanos en materia de inestabilidad política y social, es importante también decir que con esta cooperación su CNI se fortaleció, porque una de las características de los CNIs maduros es precisamente la inclusión de actores extragubernamentales, y el desarrollo de estos ecosistemas de innovación contribuye al establecimiento de una cultura de innovación. Y esto es particularmente importante en Costa Rica porque hay autores que defienden que lo que explica el bajo número de investigadores, pero también el déficit de inversión en I+D en Costa Rica, es precisamente la falta de una cultura de innovación. Y esto se prende con lo que yo hablé al inicio, la falta de un entorno propicio a la innovación. Y finalmente, si bien se percibe unánimemente el rol fundamental de la OI, tanto desde el MISIT como la propia organización reconoce que tuvo un papel fundamental, el MISIT fue el órgano rector y líder del proyecto, y por tanto eso permitió una mayor apropiación de la política. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María Alice. El tema que usted nos presenta nos da cuenta precisamente del espíritu de lo que significa el encuentro entre lo nacional y lo internacional, pero la particularidad de sus posiciones entre países que han estado caracterizados por una lógica norte-sur, pero que han abrazado lo que significa el principio de apropiación, que es un elemento fundamental en lo que significa el encuentro entre la cooperación internacional
y el desarrollo de políticas públicas. Entonces, de ese punto, y en el escenario centroamericano, donde Costa Rica ha sido siempre un referente. Así que agradecemos sinceramente su presentación, María Alice. Damos ahora la palabra a nuestro siguiente expositor, al señor Valentín Núñez, quien es magíster en estudios internacionales por la Universidad de Chile, quien ha desarrollado la investigación titulada Políticas Públicas de Integración Escolar para Inmigrantes, las perspectivas del Policy Learning entre Chile y Suecia. Valentín, bienvenido, muchas gracias por aceptar también la invitación y tiene usted la palabra. ¿Se escucha ahí? Perfecto. Perfecto, voy a compartir la pantalla entonces. Compartirla. Ahí sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como contaba el profesor, el trabajo de investigación que hice se llama Policy Learning como instrumento de aprendizaje en políticas públicas de integración para migrantes en el sistema escolar, y es sobre el modelo sueco como una alternativa para Chile. Bueno, el objetivo de esta investigación parte precisamente por lo que se estaba hablando, que es un poco de cómo la globalización cambia el paradigma de lo que son las políticas públicas y un poco esto de lo que es el mirar hacia afuera. Acá puse algunos ejemplos que quizás hayan escuchado. Por ejemplo, en la Constitución se mencionó a Nueva Zelanda como un ejemplo. A veces se menciona, por ejemplo, que Chile y Corea del Sur en un momento tuvieron el mismo PIB y ahora Corea del Sur tiene el doble en el caso de la economía que se puede hacer. En educación se menciona mucho también a Finlandia como un referente. Y el tema particular que me interesó a mí es la migración en Chile. Acá dejo una tabla con los últimos datos que da el Instituto Nacional de Estadística. El último año en que se tienen los datos más fidedignos es el 2019, en donde la población migrante era el 8%, y bueno, acá obviamente se puede ver el incremento notorio y que parece que es la regla en este momento, y por supuesto que esto trae bastante desafío al Estado y especialmente a las políticas públicas, donde nosotros no teníamos mucha experiencia y que tuvimos que ir un poco adaptándonos rápido. Y entre estos temas, particularmente también me interesó el tema de la educación, y dentro del tema de la educación, el tema de la integración en el lenguaje. Tomé el caso de la migración haitiana en Chile, que son el tercer grupo más grande. Para los últimos datos que había dado el INE, eran el 12,5% del total de los migrantes en Chile, y se estimaba en ese momento que el 80% de los que llegaban tenía un manejo básico nulo de la lengua castellana. Por supuesto que todo lo que voy a exponer no se aplica solamente a la migración haitiana en Chile, pero es el caso particular por la relevancia que tiene la población en el país, que decidí cómo centrarlo un poco acá. Y bueno, como contaba, como Chile bien no tenía mucha experiencia, de hecho, parece que... Ahí sí. No tenía mucha experiencia, se tuvo que adaptar rápidamente, y en el tema de la educación, el primer intento, ¿no es cierto?, que se hizo para adaptar en el Ministerio de Educación a los estudiantes migrantes es la política que tengo acá, que es la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros 2018-2022, y que se basa mayoritariamente en la regulación de los estudiantes migrantes, y de hecho tiene poco, por ejemplo, menciones a lo que es la integración en el lenguaje. Bueno, entonces la pregunta principal era, bueno, si nosotros tenemos este desafío nuevo y en verdad es por supuesto el tema de la migración que afecta a muchos países, la pregunta es quién lo está haciendo bien y en esto que nosotros nos tenemos que adaptar. Y así encontré el MIPEX, que es el Migrant Integration Policy Index, y es un índice que se desarrolla por el Fondo Europeo para la Integración de los Países del Tercer Mundo. El 2020 fue su cuarta edición, lo iba haciendo cada 4 años, y fue de hecho la primera vez que se incluye a Chile en este estudio. La tabla que dejo acá es de hecho la que está, que es específicamente sobre educación. Chile, de hecho, de los 8 ámbitos, que incluye por ejemplo la integración en el trabajo, en la salud, de educación, etc., en educación fue donde tuvimos un peor puntaje, que fue 21 de 100, y en esta tabla también busqué
cuál era el país que tenía el mejor puntaje, con lo que me encontré que Suecia tenía 93 puntos de 100 y que era la segunda vez que ocupaba el primer lugar en este índice de integración para migrantes en el tema de la educación. En total, Chile sacó 53 de 100, de hecho, comparado con otros países latinoamericanos que fueron incluidos, no estamos tan mal, pero en este tema específicamente era donde teníamos más bajo puntaje. Entonces, el planteamiento de la investigación es un poco analizar la posibilidad de policy learning desde las políticas suecas de integración escolar para migrantes para replicarla en el modelo chileno, con énfasis en los estudiantes haitianos, y entre los objetivos específicos, exponer primero que todo cómo funciona la política sueca, indagar las posibilidades de qué es lo que se puede rescatar y aplicar, ¿no es cierto?, acá mismo en Chile, y luego con esos datos cotejar la posibilidad real de que se pudiera llevar a cabo este aprendizaje de la política pública. Y así las preguntas de investigación son si es posible llevar a cabo un aprendizaje de política pública entre Suecia y Chile, en lo referido a la integración escolar de estudiantes migrantes, también qué es lo que hace exitosa la política pública de integración escolar para migrantes en Suecia y cuáles son los elementos de las políticas públicas suecas que se pueden efectivamente replicar en Chile. Y mi hipótesis es que la aplicación de pruebas estandarizadas de diagnóstico, políticas de dispersión de alumnos extranjeros, altas horas de clases de lenguaje y apoyo extracurricular, y profesores bilingües son elementos que influyen positivamente en el éxito de una política pública de integración escolar para migrantes, y el caso sueco sería como la prueba de esto, y que hay elementos acá importantes que pueden ser efectivamente replicables en Chile, especialmente considerando que ya se hizo un primer intento con esta política nacional de integración para estudiantes migrantes. Y además mencionar que en ese momento también el 53% de los alumnos migrantes estaba en el sistema público, donde por supuesto el Estado tiene mayor injerencia. Y de hecho el otro día apareció, hace un par de días, de hecho en la tercera, una noticia que decía que la región metropolitana, el año pasado, las matrículas ahora son el 8% migrantes, y habían comunas como Independencia, Estación Central, donde podía llegar hasta el 30% de matrículas migrantes del total de los alumnos en el sistema. Y en la parte teórica, para investigar esto del aprendizaje, me tomé del paraguas, que es lo que es la discusión en políticas públicas. Este es un trabajo del 2019 que hicieron Gerard y Wasserfallen, y que en el fondo hablan de la discusión de políticas públicas, que es cuando la política en una unidad, puede ser un país, pero también puede ser un estado, una ciudad, etcétera, influencian a los tomadores de decisión en otra unidad. Como podría ser, acá puse dos ejemplos, hay muchos por supuesto, que podrían ser, por ejemplo, la primavera árabe y el matrimonio homosexual. Bueno, acá me encontré también con el trabajo que hace Rose. A ver si puedo retroceder uno. Se quedó medio pegado. Ya ahí sí. Bueno, dentro de este paraguas de difusión de políticas públicas, obviamente no se puede asumir que solo porque una política pública funciona en un lugar, esto va a influenciar a los tomadores de decisión en otro lugar. Hay muchos factores, y estos autores lo dividen en 4, que son principalmente el policy learning, la competición, la coerción y la emulación. Yo tomé el policy learning como herramienta para poder analizar esta posibilidad de aprendizaje, y efectivamente el policy learning lo que toma en cuenta es el éxito o el fracaso de una política pública en otra unidad. Y dentro, bueno, de los autores más destacados del policy learning está Richard Rose. Él hizo un trabajo que se llama policy learning, y en el fondo se basa en esto de que mirar hacia afuera no es copiar, sino que aprender bajo qué circunstancias y hasta qué punto las políticas públicas que son efectivas en el exterior lo pueden ser en el lugar propio, y basándonos un poco que hoy en día los problemas únicos, por ejemplo, a un solo estado son más bien raros. Entonces quizás si nosotros nos enfrentamos a algo, quizás solamente sea porque estamos lo último en enterarnos de que este problema ya existía en otras partes. Y lo bueno que hace el trabajo de Rose es que él da una serie de pasos para llevar a cabo este aprendizaje en políticas públicas. Obviamente como una sugerencia, no es que uno lo tenga que seguir al pie de la regla, pero que es muy útil para llevar a cabo estos análisis, y lo divide en 3 etapas. Bueno, la primera etapa es obviamente crear conciencia del problema al que yo le quiero buscar una solución, que era lo que estaba contando previamente, y después, cuando ya creo conciencia de este problema, ver dónde puedo buscar el aprendizaje, que es precisamente lo que hace este índice que yo ocupé como referencia.
Y una vez ya teniendo esta información, en la etapa 2 es, por supuesto, entender cómo funciona la política pública en el país que yo voy a usar, y también convertir estas anécdotas, cuando ya te interiorizas un poco cómo funciona la política pública, en un modelo. Y ya de ahí moverse hacia ver si efectivamente este modelo es o no viable en el país en el que lo quiero aplicar. Y bueno, para contar un poco de cómo funcionan las cosas en Suecia, porque claramente cuando uno hace estos análisis de, bueno, Suecia, Chile, claramente hay muchísimas diferencias. Entonces, ¿cómo podemos efectivamente tomarlo mejor y adaptarlo a la realidad nacional? Y también algunas cosas que mencioné en las presentaciones anteriores, diferencias culturales, bueno, también por supuesto financieras, etcétera. Pero bueno, principalmente la política pública en Suecia para integrar a los migrantes viene a nivel estatal. Ellos dan una serie de lineamientos que son después tomados por cada municipio, y cada municipio los aplica según su realidad local, es decir, cantidad de establecimientos municipales, cantidades de alumnos migrantes, etc. Lo que hacen básicamente las municipalidades es primero tener, por supuesto, un registro de todos los alumnos migrantes que existen, y hacen un acompañamiento a los apoderados, donde también hay mucha ayuda en el idioma. También la diferencia que yo veía, una de las principales, es que allá el sueco, por supuesto, es un idioma muy que no lo habla casi nadie más allá de Suecia. Acá, por ejemplo, en Chile, la mayoría de los migrantes son hispanoparlantes, y por eso enfocándome un poco en lo que es Haití. Pero bueno, también lo que tienen en Suecia es mucha ayuda en la información online del sistema escolar. Está en varios idiomas. Allá existe una institución que se llama Skolverket, que está a cargo de esta tarea. Y también existe mucho apoyo en el tema del lenguaje, habiendo clases de lenguaje que van como a la par con las clases regulares, porque también se ha mostrado la teoría que, por supuesto, como que aislar a los, por ejemplo, los que no hablan el idioma, tampoco es tan efectivo. Entonces van con las clases regulares. Los profesores tienen ya estos lineamientos estatales de cómo lidiar con estas situaciones cuando tienes un salón de clases donde hay alumnos migrantes, y después, a medida que el alumno toma las clases de idioma, en estas clases que van a la par, se va integrando mejor a las clases regulares. Eso para hablar en términos generales. Por supuesto que hay más cosas, pero efectivamente también, por ejemplo, tienen varios profesores bilingües, tienen facilitadores lingüísticos, etc. Y bueno, acá viene la pregunta más importante: si efectivamente se debería adoptar esta lección, como ya que mencionaba todas estas diferencias. Para esta parte entrevisté a, bueno, algunos líderes de opinión que me pudieran ayudar y orientar un poco de cómo funcionaban las cosas y si efectivamente esto les hacía sentido o no. Y así entrevisté en el Ministerio de Educación a una persona que trabaja en el Departamento de Educación para Todos, a un exfuncionario también del Ministerio de Educación del Departamento de Relaciones Internacionales, que también había trabajado en Naciones Unidas, a un trabajador de la comuna de Quilicura, que trabajaba en el Departamento de Migrantes, y a una abogada que ayudó en la elaboración del MIPEX en la parte de Chile. Para resumir lo que pude obtener un poco de estas entrevistas, bueno, por supuesto que a todos les pareció que era una muy buena idea, pero que esto viene con bastantes limitantes cuando se trata de la realidad nacional. Y por supuesto también, o sea, la conclusión también fue que ellos decían que efectivamente una adaptación de esta política podría ser muy beneficiosa para los alumnos migrantes, y especialmente para los alumnos migrantes que no hablan español. Y en cuanto a los obstáculos, que era lo que venía, bueno, algunas de las cosas que se mencionaron mayoritariamente fue que hacía falta compromiso político para destinar los recursos necesarios, una inyección de recursos a la educación pública, contribución de los municipios con datos claros, y una política migratoria a largo plazo con enfoque en igualdad de derechos y tratos. Y lo que hice para esto fue entrevistar a alguien del ministerio, de la Embajada de Suecia acá en Chile, para poder hablar de estos obstáculos y ver cuál era su visión de alguien que venía de Suecia, vivía en Chile, y un poco entendía desde dónde vienen estos obstáculos. Entonces, algunas de las referencias más importantes que se entregaron en ese sentido era efectivamente el tema de la inyección de recursos a la educación pública. Allá en Suecia la mayoría de la educación es pública, pero sin embargo, como mencionaba anteriormente, la mayoría de los alumnos migrantes están en el sistema público.
y que también una cosa interesante que esta persona que trabajaba en la Embajada de Suecia en Chile había vivido en otros países de Latinoamérica y mencionaba que una de las cosas que decía que esto sí se podía, por las que sí se podía llevar a cabo, es que era que acá efectivamente las instituciones funcionan. Y eso lo decía desde un punto comparativo con otros países latinoamericanos, entonces hay mayores chances de que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, siguiendo el modelo de Rose, lo que hace es un poco convertir esta anécdota en modelo y qué se necesita para que esta anécdota o toda la información que uno pueda recopilar se pueda convertir en un modelo. Y así, adaptando y tomando en cuenta sugerencia de Rose, es que llevé a cabo esta adaptación del modelo en el que concluyo que sí se puede llevar a cabo, pero para esto tendría que hacerse de la siguiente manera, que en la parte de leyes y reglamentos, una de las cosas que más se mencionó es que aunque no existiese necesariamente todo el apoyo político para llevar una política pública de este estilo, lo que amarraba y de lo que se tomaba y se tomó el Ministerio de Educación para hacer la primera política nacional son los compromisos internacionales que tiene Chile. Y es desde acá que se puede elaborar una política de este estilo. La organización, como ya se está llevando a cabo, y que el 2022 es el último año de la política que existe actualmente, y por supuesto se tiene que ir renovando, y por eso creo también que esto es una buena oportunidad para que se puedan integrar algunos elementos de esta política, y especialmente sería llevado a cabo por el Departamento de Educación para Todos, que bueno, vela por los migrantes, pero también, por ejemplo, por los estudiantes indígenas, entre otros grupos minoritarios, y que el Ministerio de Educación les presta atención en este departamento. Y en cuanto al personal, sería a través de la comunidad educativa, profesores, directores, facilitadores lingüísticos, profesores de criollo haitiano. Como decía, la idea sería que los lineamientos vinieran a nivel estatal y cada municipio pudiera... ¿Profesor? Minuto, Valentín, para ir cerrando la exposición. Ya, perdón. Y bueno, en el nivel del financiamiento, que ya existe un financiamiento en el Mineduc que va hacia este departamento, y en cuanto a los resultados sería la integración, por ejemplo, de test de diagnóstico, clases de idioma, introducción para los alumnos con los apoderados, y una meta, por supuesto, que sería la integración de los estudiantes migrantes para que tuvieran las mismas oportunidades que sus pares. Y bueno, como conclusión, para ir cerrando rápidamente, bueno, después de este estudio, por supuesto que pude concluir que efectivamente se puede adaptar para Chile la experiencia sueca, por supuesto que no fotocopia, sino que una adaptación, pero que la implementación requiere principalmente voluntad política y necesidad de avances paralelos en otras áreas. Y también creo un poco que lo importante acá es el policy learning como una herramienta súper importante para ir tomando estas experiencias en el extranjero. Como decía, ya hoy en día es muy raro que un problema sea único en un Estado, entonces creo efectivamente que esta herramienta y estos pasos que sugiere Rose, que no se tiene que seguir al 100%, pero que son un buen inicio, son efectivamente como una oportunidad que Chile podría aprovechar más en no solamente esta área, sino que en muchas otras para ir avanzando, ir tomando esta experiencia y siempre, por supuesto, adaptándola, no solamente la copia. Y eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. La exposición que nos ha hecho es extremadamente contingente. La importancia del policy learning en un marco nacional donde a veces tendemos a mirar y concebir que la mera emulación de modelos en diferentes políticas públicas es sencillo. Su exposición pone de alguna manera el contrapunto y nos permite detenernos en una reflexión que es muchísimo más compleja de lo que se suele acostumbrar plantear. Los modelos internacionales, claro que son pertinentes, son insumos para la toma de decisiones, pero los factores domésticos, los factores culturales, los factores institucionales como condicionantes son elementos también a considerar en esta discusión. Así que, Valentín, muchísimas gracias también por habernos acompañado hoy. Para ir cerrando la mesa de políticas públicas globales, vamos a entregar la palabra a las señoritas Paula Opaso y Paulette Celedón, quienes son estudiantes de Administración Pública de la Universidad de Chile y asistentes de investigación
del Programa de Políticas Públicas Globales de la misma universidad, quienes nos presentarán su trabajo en desarrollo, titulado Sistema Nacional de Implementación de la Agenda 2030, Desafíos y Oportunidades Institucionales de una Política Pública Global en Chile. Paula, Paulette, bienvenidas, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, profesor. Voy a partir compartiendo pantalla. Muchas gracias, profesor. Me dicen si se ve. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto, vamos a comenzar por presentar. Entonces, denme un segundito. Bueno, reiterar las gracias, profesor, por su presentación. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar de esta instancia. Tal como se señalaba previamente, mediante esta presentación queremos contarles a grandes rasgos sobre la política pública global que representa la Agenda 2030, la institucionalidad que pretende llevar a cabo su implementación en nuestro país y las correspondientes oportunidades y desafíos que subyacen de aquello, todo esto en el marco de una investigación de índole descriptiva que se encuentra en proceso sobre esta temática. Entonces, introduzcámonos en la Agenda 2030. Y para esto viajaremos a Nueva York. Tal como lo vemos, esta agenda surge en el año 2015, siendo aprobada por la totalidad de los Estados miembros en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta agenda, compuesta de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, pretende poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo. Pretende combatir todo tipo de desigualdades, pretende construir sociedades pacíficas, más justas e incluyentes. Es una agenda que quiere proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre géneros, así como el empoderamiento de mujeres y de las niñas. Y todo esto en el marco de respeto al medio ambiente para garantizar una protección duradera del planeta y de sus recursos naturales, lo que suena bastante ideal. Lo que representa hoy en día la Agenda 2030 viene de un trabajo previo enmarcado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta iniciativa permitió concentrar la atención internacional en torno a la lucha contra la pobreza extrema multidimensional. Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio se desarrollaron en un ambiente de baja participación, especialmente de aquellos países que eran afectados por la pobreza extrema multidimensional, quienes no participaron en la deliberación de esta agenda, y también excluía dimensiones necesarias para tratar esta problemática, como lo es la equidad o los derechos humanos. En este sentido, los Objetivos de Desarrollo del Milenio van a mutar en lo que conocemos y les acabo de presentar como la Agenda 2030. Y bueno, esta agenda de carácter universal, de carácter convocante, es una agenda muy ambiciosa y, más importante aún, es una agenda participativa. Si bien nació desde un acuerdo conjunto, desde Naciones Unidas, fueron los mismos países quienes la instalaron y necesitan no solo de los estados para su concreción, sino que interpela al sector privado, interpela al sector público, a la sociedad civil y a cada persona en general. Ahora bien, debido a las características que hemos estado conversando, es que podemos hablar de la Agenda 2030 como una política pública global. Estamos haciendo referencia a una agenda que, para solucionar los problemas de gran magnitud que plantea, como erradicar la pobreza, como poner fin al hambre en el mundo, necesita de redes de actividad y de interacciones que van a trascender los continentes y que se han formulado mediante distintos niveles de participación, tanto entre actores estatales como de actores no estatales. La política pública global de la que estamos hablando constituye un esfuerzo general desde diversas organizaciones internacionales, desde organizaciones transnacionales, desde los estados, desde todos los individuos, y donde todos aquellos esfuerzos de estos participantes van a confluir en la formulación de políticas públicas en el escenario interno de cada estado, ¿cierto? Porque necesita tener un correlato para poder cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo mismo es que es de interés analizar cómo los estados han traducido, han traducido estos compromisos en la institucionalidad correspondiente. Y es por esto que a continuación vamos a ver la institucionalidad que ha generado nuestro país de la mano de mi compañera Paulette. Adelante. Muy buenas tardes. Tal como decía Paula, la verdad es que es imperativo traducir los compromisos de la Agenda 2030 en objetivos de política pública doméstica, para lo cual un elemento principal es pensar un sistema nacional de implementación de la Agenda 2030. En ese sentido, conceptualizamos este término entendiéndolo
como la configuración de una arquitectura institucional, ¿no es cierto?, diseñada por los países en el marco de su estructura interna y soberana por una parte, en virtud del cual estos puedan definir estrategias para ir integrando los ODS dentro de 3 ámbitos principales: de su orgánica como país, es decir, poder integrar los ODS dentro de su completo aparataje institucional como una guía transversal para la acción; por otra parte, de sus políticas públicas a promover, apuntando a avanzar en dar respuesta a las problemáticas que los ODS también van priorizando en la escena internacional; y en tercer lugar, definir estrategias para integrar los ODS dentro de las dinámicas que regulan finalmente la interacción entre actores públicos, privados, no gubernamentales y de la sociedad civil hacia el logro de metas globales, tal como lo decía Paula. En síntesis, esto facilitaría una perspectiva de gobernanza y el desarrollo también de capacidades estatales que garanticen finalmente el éxito en la implementación de la Agenda 2030. Este fue nuestro marco teórico un poco, para lo cual sustentamos luego la visión de cómo se ha implementado en Chile finalmente pensar un sistema nacional de implementación de la Agenda 2030. En ese sentido, Chile ha dictado en 2016 el decreto número 49 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que fija el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 como el organismo que va a abordar los desafíos globales, robusteciendo el Estado y tal función interna. Se forja entonces la institucionalidad chilena como una instancia central de coordinación entre las entidades gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales también, puesto que sabemos que hay una coordinación directa con las agencias de Naciones Unidas, para finalmente la creación de estrategias de implementación y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la escena nacional. Para ello, entonces, el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 tiene una orgánica fijada por ciertos ministerios de Estado de las carteras de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente, y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ¿cierto?, dando pie a los 3 pilares fundamentales que forjan finalmente la Agenda 2030. Y esto está presidido con su rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, y conjuntamente luego la modificación de esta legislación que mencionábamos, que es el decreto número 49 que da vida a esta institucionalidad en 2016, se añade a SECPRES, a la Secretaría General de la Presidencia, dentro del Consejo Nacional, dado su rol coordinador y directamente relacionado en comunicación con la Presidencia de la República. Asimismo, entonces, el Consejo Nacional está vinculado con 4 equipos fundamentales que vendrían a ser, primeramente, un grupo intersectorial, que es el que visualizamos al centro del diagrama, ¿no es cierto?, compuesto por las distintas subsecretarías que integran el Consejo Nacional en sus distintas carteras, y que tiene por fin definir, asesorar más bien el proceso de ejecución de las acciones definidas en la estrategia de implementación de la Agenda 2030 en Chile. Pero la verdad es que esta estrategia de implementación de la Agenda 2030 todavía está en pañales. No tenemos definido como país una estrategia, sino que más bien simplemente la institucionalidad. Por eso lo que nos importa en este trabajo es poder presentarles la mirada de la arquitectura institucional más que nada. Y en ese sentido tenemos también por otra parte a la Secretaría Técnica, que viniese a ser parte de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, encargada con una función de coordinación técnica, no solo con el Consejo Nacional, ¿no es cierto?, como órgano fundamental, sino que también del Consejo, junto con los grupos intersectoriales y con las comisiones que vamos a evaluar posteriormente, pero también con las agencias de Naciones Unidas, dentro de una lógica de, primeramente, recabar lo que van a ser las recomendaciones que estas agencias puedan realizar al país en su implementación interna, y también pudiendo dar una retroalimentación conjunta mediante los informes nacionales voluntarios que esta Secretaría pueda propiciar, entregar a partir de lo que van a ser las acciones de los avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y consecuentemente, los grupos de trabajo, los que mencionábamos, estos 3 pilares fundamentales que forjan la Agenda 2030, que van a ser la Comisión Económica, la Comisión Social y la Comisión Ambiental. Y por último, indicar
la adhesión del grupo de indicadores que se añade a estos grupos de acompañamiento del proceso, a partir del cual dar relevancia también al monitoreo y seguimiento de los avances que se puedan realizar en la implementación de los ODS. Por último, también otro ítem añadido a la institucionalidad fue recientemente la Red Nacional de Agenda 2030, en la cual está compuesta por actores públicos vinculados al desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, los 24 ministerios, subsecretarías, y principalmente lo importante de la Red Nacional es que releva el rol de lo que vendrían a ser los gobiernos regionales y las municipalidades dentro del proceso, para apropiar también a las comunidades de lo que significa la Agenda 2030 finalmente en Chile y en la escena nacional e internacional. De acuerdo con la ley, entonces, este consejo finalmente se estima que sesione una vez al año, mínimamente, a convocación del presidente de la República, con un quórum mínimo de 3 integrantes de los ministerios que veníamos mencionando, y que pudiera adoptar a unanimidad de sus integrantes los acuerdos necesarios para llevar acciones para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si continuamos entonces y ahondamos en los hallazgos que pudimos obtener producto de la metodología de análisis bibliográfico por una parte, seguidamente la revisión de los informes nacionales voluntarios con los que cuenta Chile, que en este momento contábamos con un poco de ruido ambiente. Contábamos con 2 hasta el momento que dotan del avance en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y más importante aún, en las entrevistas que pudimos realizar, por una parte, a actores clave dentro de CEPAL, del ILPES, y por otra parte la visión interna de la Secretaría Técnica y también de los informes nacionales voluntarios. En ese sentido, las valoraciones al Sistema Nacional de Implementación de la Agenda 2030 que podemos realizar por una parte es que desde una visión de CEPAL podemos evidenciar que hay una valoración positiva de la arquitectura institucional creada por Chile, donde se destaca verdaderamente a Chile como un referente en la región latinoamericana y del Caribe, porque cuenta con una institucionalidad, bueno, desde CEPAL nos dieron esta visión, cuenta con una institucionalidad fuerte, consolidada, con equipos técnicos sólidos, y que ha tenido un trabajo distintivo en la reportabilidad del avance en los objetivos de desarrollo mediante los informes nacionales voluntarios, como comentábamos previamente. Luego, desde una visión de la Secretaría Técnica, las valoraciones del Sistema Nacional de Implementación, destacamos 3 aspectos fundamentales en la consolidación de esta institucionalidad. Primeramente, la incorporación de SECPRES a lo que vendría a ser el Consejo Nacional para la Implementación en su cabecera, para tener una vinculación directa también y comunicación con la Presidencia de la República. En segundo lugar, la consolidación de la Red Nacional, que viniéramos a decir anteriormente, dio relevancia a lo que vendrían a ser los gobiernos regionales y las asociaciones municipales desde una perspectiva de contacto con lo local, y también con la apropiación también por parte de las comunidades de lo que vendría a ser la Agenda 2030, ¿cierto? Porque nos importa que estemos todos dentro de ellas y todos nos hagamos parte. Y por otra parte, relevar como valoración los informes, el trabajo del grupo de indicadores, perdón, también para realizar el seguimiento y monitoreo de lo que vendrían a ser los avances, porque es importante tanto para nosotros medirnos como para externamente poder reportar avances mediante lo que vendría a ser también los informes nacionales voluntarios como un mecanismo destacable de monitoreo y seguimiento, y también de reportabilidad hacia las agencias de Naciones Unidas. Con eso vemos, a partir de esta reportabilidad del avance en la implementación de los ODS, que, si continuamos, por favor, el avance en la implementación de los ODS en Chile, a partir de este cuadro que tenemos acá, vamos a ver que, según nos indica, en verde van a estar los ODS, los cuales tenemos se dota como objetivos, más atrás está, objetivos que están alcanzados, en color naranjo aquellos que quedan un poco más pendientes, y ya la verdad es que en rojo aquellos que siguen siendo grandes desafíos para el país. Este es un panorama general más o menos del avance en cada uno de los objetivos que quisimos plasmarle a partir de un reporte, el reporte de desarrollo sostenible que encontramos.
Y a partir de esto podemos ver primeramente que Chile no tiene ODS que se encuentran en verde, es decir, todavía no hemos podido alcanzar realmente el desarrollo de ciertos objetivos. Sin embargo, y hay bastante en rojos también, hay bastantes que están en rojo, o sea que falta harto por avanzar, pero sin embargo, aún así Chile se halla en el puesto número 30 de 165 en el ranking de progreso hacia el logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una puntuación de un 77% sobre 100. Lo que quiere decir que volvemos entonces a la premisa de lo que nos relevaba CEPAL en la región. Chile aún tiene desafíos pendientes, pero la verdad es que continuamos siendo un referente nacional, regional e internacional en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y para relevar un poco los desafíos que aún nos quedan, los dejo con Paula, para ver qué es lo que aún nos falta para poder completar los ODS que tenemos en rojo. Muchas gracias, Paulette. Bueno, relevando los desafíos que en los que hemos descubierto en esta investigación en curso. En primer lugar, en el ámbito de la planificación estratégica, constatamos la ausencia de una estrategia nacional. Tal como decía Paulette previamente, la Estrategia Nacional de Implementación de la Agenda 2030 se encuentra en elaboración. Ha existido el mandato de generarla desde un inicio y se prevé que durante estos meses se ratifique en el Consejo Nacional y después le seguiría un proceso de validación con las partes interesadas, lo cual es un elemento crucial en este sentido si no queremos que nadie se quede atrás, como estipula el lema de la agenda. Por ende, se ha aproximado un trabajo de 6 meses más después de la ratificación para ya tener la estrategia nacional. En términos de planificación estratégica, la ausencia de una estrategia nacional para la implementación de la Agenda 2030 ha significado un gran desafío para la institucionalidad existente. Tal como constata Manuel Arenillas, en este contexto la planificación es el fundamento del correcto desarrollo e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Contar con una estrategia permite saber hacia dónde vamos a avanzar en esta materia de la sostenibilidad y así generar cursos de acción más eficientes para concretar los objetivos propuestos. Desde la misma Secretaría Técnica se asume que la ausencia de una directriz institucional en relación a la agenda ha enlentecido los procesos y también ha dejado en voluntad de acción a cada sector concerniente a la agenda. En este sentido, se ha necesitado un discurso común que convoque a todo el sector público especialmente. ¿Y por qué digo e interpelo directamente al sector público en este sentido? Es porque la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en la gestión pública es responsabilidad de las instituciones y especialmente de nosotros como funcionarios o funcionarias públicas, en mi caso con Paulette, futuras funcionarias públicas también. Como un segundo desafío, y muy relacionado al primero, tenemos el que se plantea en materia de la perspectiva intersectorial. La Agenda 2030 necesita de la cooperación y coordinación de múltiples sectores, de múltiples actores para ser concretada. Desde la misma institucionalidad existente en el país se ha reconocido aquella, generando grupos de trabajos intersectoriales, como vimos en el Sistema Nacional de Implementación, en pos de fortalecer este trabajo. Aún así, el abordaje de la intersectorialidad representa un gran desafío. En la esencia de la agenda se constata la interconexión, la interdependencia de las 3 dimensiones de la sustentabilidad, las cuales son lo económico, lo social y lo medioambiental, así como el trabajo entre los actores. En este sentido, la misma agenda nos dice que no puede haber intervención pública en un territorio sin considerar dichos elementos. Generalmente en el Estado no se da una forma de trabajo colaborativa en la línea de aunar esfuerzos para desarrollar acciones conjuntas. La Agenda 2030 pretende solucionar problemas multidimensionales y los enfoques sectoriales preponderantes en el Estado no van a facilitar aquello. Si me permiten, les comparto brevemente un enfoque que nos pareció muy interesante para el abordaje de los problemas multidimensionales que pretende mitigar la agenda. Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se propone este enfoque multidisciplinar para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de manera integral, llamado enfoque de implementación por combos. Esta metodología permite atender de manera más efectiva las necesidades de los ciudadanos teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Así, estos se aunan en diferentes medidas y en diferentes programas que van a actuar sobre una comunidad en concreto para atender diferentes objetivos a la vez, tal como vemos en el diagrama. Los objetivos de desarrollo sostenible, por su
por su naturaleza integral, requieren de enfoques que promuevan soluciones, que permitan superar la implementación que se encuentra focalizada desde la perspectiva sectorial y territorial, y que den paso a la coordinación y la integración de los esfuerzos de cada país individualmente y en conjunto. La perspectiva intersectorial también es beneficiosa en términos de eficacia, ya que mediante el trabajo mancomunado de diversos actores y sectores se estará avanzando en la concreción de diversas metas. ¿Sí, profesor? Vamos cerrando, Paula, por favor. Sí, Si no... me queda un desafío. Perfecto. No se preocupe. Bueno, y tal como lo vemos reflejado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1. Ahí sí. No. Ahí sí, perdón. Bueno, para lo anterior es que se debe robustecer el trabajo intersectorial y que no se presente como una excepción a la regla, sino que se mantenga de manera permanente en el abordaje de problemáticas públicas. Sí significa un desafío enorme de repensar las formas de trabajar en el Estado, y si bien es un desafío que supera la Agenda 2030, se debe tener en consideración como una forma de mejorar el Estado. Ya para cerrar este desafío, queremos destacar que para lograr lo anterior se necesita de la voluntad política de abogar por los temas de la Agenda 2030. Y ya como tercer desafío, y para finalizar nuestra presentación, se encuentra como desafío el tema de la apropiación de la agenda. Hablábamos de la necesidad de cooperación entre diversos sectores, pero si en general no se conoce lo que es la Agenda 2030 entre los ciudadanos, difícilmente se logrará la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible, porque se necesita de la sociedad para lograrlo. Se constata una falta de conocimiento en torno a la agenda, y en este sentido se tiene un gran desafío que va por el ámbito de la difusión y la apropiación de esta. Tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro rol que tenemos como ciudadanos, como actores, como organizaciones, como universidades para lograrla y para sumar en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya que va más allá de lo que el mismo Estado pueda concretar, ya que si bien es su responsabilidad, la implementación necesita de la colaboración, como decíamos anteriormente. Y también una apropiación a nivel país como a nivel global, ya que esta agenda solamente podrá ser considerada exitosa en su actuación si la concretamos como una política pública global, valga la redundancia, a nivel mundial. Y ya para despedirnos y finalizar, queremos destacar una frase de Alicia Welliner, funcionaria de Naciones Unidas, que nos comentó en una entrevista, y cito textualmente: la Agenda 2030 hay que implementarla con la rigurosidad que exige la agenda. Debemos mirar los problemas desde los 3 pilares que representan lo económico, lo social y lo ambiental, y así adaptarnos acorde a nuestras posibilidades, los recursos humanos y los materiales que nosotros tenemos, acorde al sector en que uno trabaja, y guiándonos por las metas que queremos alcanzar para lograr el desarrollo sostenible. Muchas gracias, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias, Paula, Polet. La presentación que nos han hecho durante el transcurso de esta tarde da cuenta de una cuestión que en el contexto mundial contemporáneo se ha vuelto una tónica: el encuentro entre la política exterior y las políticas públicas sectoriales, las políticas públicas sociales. Los compromisos internacionales tienen un correlato muy claro en esa materia, y a veces nos cuesta visibilizarlo, nos cuesta ver en el día a día lo que significa la importancia de la política exterior. Esos compromisos que adoptamos en el marco del multilateralismo están más cerca de lo que creemos. Todo lo que significa la igualdad de género, lo que significa la lucha por terminar con el hambre, lo que significa el cuidado de los recursos naturales, etc. Da cuenta de que somos parte de una comunidad internacional en donde este tipo de cuestiones también amerita un trabajo cooperativo en sus 2 niveles, tanto nacional como internacional. Gracias nuevamente a ambas por su exposición. Estamos un poquito apretados con el tiempo, pero vamos a permitir hacer 4 preguntas, si les parece, a las y los expositores. Les pediré la máxima precisión en sus respuestas para atenernos al tiempo, si les parece. Voy a hacer las preguntas para luego puedan ir preparándolas, sus respuestas. Tadeo Núñez Ferreira, me imagino que sí, es precisamente para la última exposición, pregunta: ¿no sería importante fortalecer las alianzas público-privadas para fortalecer la Agenda 2030? Una pregunta bastante interesante. Camila, a su juicio, ¿cuál sería el aporte más importante de la CEPAL y ONU Mujeres como organismos internacionales en lo que significa el desarrollo de este programa en el ámbito nacional? ¿Dónde estaría, a su juicio, la mayor trascendencia de esa colaboración
con estas instancias internacionales. María Alice, el trabajo de la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha tenido un papel tan importante en el caso costarricense, ¿podría replicarse en algún otro país de la región? Considerando que la organización es precisamente tiene, esta organización que propicia la cooperación birregional, tiene un alcance también para otros países del Cono Sur y lo que significa particularmente también Centroamérica. Y Valentín, a su juicio, ¿cuál sería el factor crítico dentro de este proceso de aprendizaje de la experiencia sueca y su eventual réplica en el caso chileno? El factor crítico a nivel nacional. ¿Qué complica o qué complicaría la adaptación del modelo sueco al caso chileno? ¿Quién gusta empezar? ¿Quién gusta empezar con sus respuestas, ¿no? Camila, Paula, Paulette, Valentín, María Alice. ¿Quién se anima a iniciar? Ya, parto yo. Camila, adelante. Bueno, creo que el factor fundamental con el que aportan los organismos internacionales gubernamentales radica en que estos organismos tienen una capacidad superior a la que tienen las naciones. Por lo tanto, esta capacidad superior no solo la hablo desde el punto de vista desde que agrupan a todas estas naciones y toman decisiones en conjunto, sino también porque tienen una acumulación o sea, no solo una acumulación, sino que cuentan con mayores recursos económicos para poder desarrollar investigaciones y para poder atraer talento de distintos países para poder tener miradas de expertos. Entonces, por lo tanto, esa contribución a una política pública nacional, a un programa nacional en un país que que se encuentra en vías de desarrollo y que en el fondo todo este capital con el que cuenta el organismo puede cooperar para poder establecer una política efectiva con altos estándares globales, yo creo que por ahí más o menos va un poco esta respuesta, en el sentido de que es fundamental esta cooperación internacional, porque también además permite contrastar con distintos países de la región que también tienen estas brechas de género, porque también cuentan con alta población, con altas cantidades de población indígena, como es el caso de Bolivia, como es el caso de Perú, y que por lo tanto los desafíos no solo nacionales, sino que internacionales van en esa dirección. Eso creo que por ahí va la respuesta. Muchas gracias, Camila. María Alice o Valentín. Yo puedo tomar la palabra. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que, bueno, de lo que estaba hablando sobre el policy learning, este mismo autor que usé como fuente y que proponía estos pasos para el aprendizaje en políticas públicas, bueno, por supuesto no es algo que se haya pasado de largo, pero claramente existe un factor político que va más allá de lo que yo decía cuando uno se inspira en solamente si una política pública fracasa o es exitosa en otro país. Existe este componente político que va, por ejemplo, si es que esta política pública es popular o no, especialmente cuando se vienen, por ejemplo, tiempos de elecciones. De hecho, recuerdo que cuando hice la tesis había salido en la tercera una encuesta que decía que el 46% de los encuestados estaban en desacuerdo con la llegada de migrantes a Chile. Bueno, ahora por supuesto con la situación que se ha vivido en Colchane, y puede que también haya cambiado la opinión, y también el tema migratorio ha estado súper presente en los debates. Entonces por supuesto que van a existir diferentes visiones sobre qué es lo que se debe hacer con respecto al tema migración, y por eso también hablaba de lo que era las políticas que existen sobre migración y el enfoque que tienen. Hoy día la política pública que hizo este gobierno básicamente tiene más un énfasis en seguridad, y yo creo que la propuesta que existe desde Suecia tiene un enfoque mucho más en la integración y en base a los derechos humanos, que no es el caso, y por eso siempre la voluntad política va a ser el factor más importante. Y más allá de eso también existe este factor internacional, que es qué país es el que tiene esta política exitosa. Puede ser que sea, por ejemplo, un país de un eje político que esté totalmente contrario al que tiene el gobierno de turno, y en base a eso tomar la decisión
que no es una política que nos conviene replicar, porque básicamente estaría dándoles un punto quizás a este gobierno con el que no estoy tan de acuerdo. Afortunadamente, por ejemplo, yo cuando proponía el caso de Suecia, Suecia es un país que en términos de soft power está entre el top 10 a nivel mundial, y eso es algo que lo que favorece cuando los países nórdicos en general son, tomados como ejemplo en varios ámbitos, pero claramente ese también es un factor a tomar en consideración. Pero creo que todo eso se desenvuelve en lo que es el factor de la voluntad política, y todo eso entra ahí, creo yo. Gracias, Valentín. María Alice. Sí, profesor. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que es una política y un proyecto muy factible de ser replicado en la región, no solo por la OI, por su marco de gestión, pero incluso por la propia Costa Rica. Porque si vamos a ver, actualmente con este proyecto Costa Rica adquirió tanta información, tantos conocimientos y recursos, que sería muy interesante verla como un donante y tener este rol dual, que ya tiene dentro de la organización de la OI, pero no en materia de ciencia y género. Incluso porque esta es una forma de perpetuar el conocimiento y más bien fortalecer las redes de políticas y estimular el contacto entre expertos dentro de América Latina. Y crear como un círculo vicioso de información con respecto a ciencia y género en América Latina, que todavía nos falta avanzar en estas políticas. Así que yo creo que puede replicarse, sí, y que la OI puede ser un importante actor en la región en esta materia, por su conocimiento y transversalización de género que lo hace en todos los ámbitos de trabajo que tiene. Muchas gracias, María Alice. Paula Polet. Sí, bueno, sobre el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para guiar hacia los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda, es un elemento fundamental, ya que entendemos que a partir de lo que mencionaba de la institucionalidad tenemos tres pilares, que es lo social, lo económico y lo social, lo económico y el desarrollo social. Entonces, en ese sentido, y lo ambiental, perdón. Entonces, en ese sentido es fundamental, como decía Paula, por una parte, lograr una apropiación de la agenda, no solo hacia lo que vendría a ser las comunidades y el entorno institucional chileno y público, sino que también guiar hacia que los entramados privados, también las empresas, puedan dotar de esa visión en donde no se puede guiar hacia lo económico sin tener una perspectiva medioambiental también o social, de qué riesgos, de qué impacto se está teniendo a partir de los elementos que se están dando como empresa, de la producción. Entonces necesitamos que también esa perspectiva se integre y se permitan definir arreglos institucionales, ¿no es cierto?, que también fortalezcan esa alianza que se tiene a fin de que los privados también comprendan que la agenda es algo que nos dota a todos y que nos fortalece a todos, porque todos vivimos los mismos problemas en el entorno global y el mundo es único. Si lo degradamos, entonces también estamos degradando nuestra propia vida. No sé si Paula quiere complementar con algo, pero... No, sí, concordando con lo de Paulette, y por eso también recalcábamos la importancia de la estrategia nacional. Mediante esta estrategia nacional se va a interpelar no solamente al sector público, sino también al sector privado que participe, y también por eso recalcábamos tanto el desafío de la apropiación de la agenda, ya que si no la conocemos y no la demandamos como ciudadanos, el mismo sector privado tampoco no se va a querer sentir parte de aquella. Entonces, a medida que se proponga como una demanda social entre nosotros y que avancemos y que nos apropiemos de estos objetivos de desarrollo sostenible, esta difusión va a favorecer que todos los sectores se vayan haciendo parte de la concreción de la agenda. Así que sí, las alianzas público-privadas son fundamentales, y también lo ha considerado el Sistema Nacional de Implementación vigente, solamente que está en proceso, y debido a las circunstancias desde el estallido social hasta la pandemia, ha visto también enlentecido su proceso. Pero eso, y gracias por la pregunta. Gracias a usted, Paula Polet. Me permito hacer la quinta pregunta que estaba en el chat. La hace Jo. Dice, para usted, Valentín, ¿existe en la actualidad alguna iniciativa destinada a la integración lingüística de los estudiantes haitianos en Chile?
Bueno, gracias por la pregunta. Sí, no conozco todas las que existen, como mencionaba antes. La idea de tomar este modelo era un poco que hubiesen lineamientos a nivel estatal que puedan ser tomados a nivel municipal. Entonces, en este trabajo, una de las cosas que hice sí fue entrevistar a alguien del departamento de migrantes en la comuna de Quilicura, donde el 12%, si mal no recuerdo, de la población es migrante, y de esos casi un 60% son haitianos. Y efectivamente en esta comuna, no por iniciativa propia, básicamente porque supieron leer la realidad que tiene la comuna en este momento, ellos decidieron tomar la iniciativa y brindar clases de español a los haitianos que vivían ahí. Me contaron que existían también algunas iniciativas de otras comunas, no las conozco, por eso no las quiero mencionar, pero lo que sí quiero recalcar es que todas estas iniciativas han venido desde las mismas municipalidades que han querido tener la voluntad y que han sabido también, como decía, leer cuál es la realidad de la municipalidad ahora, porque finalmente los migrantes, y lo que me contaban, no van al Ministerio de Educación, sino que van a la municipalidad, que es la institución que tienen más cerca, que tienen más a mano y que más los puede ayudar. Y claro, esas son las iniciativas que existen a nivel estatal, y a nivel del ministerio todavía no, pero sí me comentaron que están trabajando desde el Ministerio de Educación con la Universidad de Chile, con el Departamento de Lingüística, para tomar algunos elementos y quizás poder, cuando se actualice la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros, incluirlos ya para que se empiece a trabajar en este desafío, en el fondo. Gracias, Valentín. Matías, bajo mi responsabilidad, me echa usted la culpa. Voy a atender una última pregunta que está en el chat y que no quiero dejar pasar, que también es para usted, Valentín, de don Rafael Paz. Dice: ¿cómo conciliamos la falta de políticas públicas respecto a una educación pública para poder fortalecerla y poder combatir la precarización que sufre esta, ya que el problema público educacional es mucho más amplio que el modelo que se busque? Sí, o sea, claramente no tengo la respuesta mágica a esta pregunta, pero sí creo que es un tema súper importante de debatir, porque también es una de las problemáticas que tienen a nivel del Ministerio de Educación, que es qué pasa también con, por ejemplo, los migrantes que están básicamente sobreviviendo. ¿Será esta como una de sus principales como problemáticas? Y en ese sentido, por eso yo, recopilando también información que de las entrevistas, yo creo que claramente para que esto se pueda llevar a cabo también tiene que venir de la mano con un fortalecimiento de la educación pública, pero sin dejar de lado que la mayoría de la población migrante está en el sistema público, que ya es precario no solamente para los migrantes, sino que para los estudiantes locales también. Entonces, claro, yo por eso decía que cuando hablamos Suecia, Chile, quizás pueden haber muchas diferencias. Yo creo que claramente esto tiene que venir de la mano con una inyección de recursos al sistema público, donde se pueda tomar en consideración también esta realidad que viven estos estudiantes, que va más allá solamente de que el sistema sea precario, pero sí, o sea, yo creo que para conciliarlo no solamente se necesita la voluntad, se necesitan los recursos que se destinen. Por eso destaqué también que desde el Ministerio de Educación se está haciendo algo al respecto. Eso quiere decir que existe la iniciativa, y una respuesta sobre el financiamiento no tengo exactamente el monto, pero ellos decían que ya existía, solamente que venía con un retraso y que efectivamente esto estaba tomando en consideración, pero sí, tiene que ir de la mano sí o sí con un avance de la educación pública, con una mayor inyección de recursos, pero finalmente creo que el tema de la integración es muy importante, sumamente importante en este momento, y creo que las consecuencias de no hacerlo también pueden ser peores. Valentín, muchas gracias. Han resultado preguntas y un debate sumamente interesante. La verdad de las cosas es que estamos muy, muy contentos. Hemos estado hoy comentando con las expositoras por la interna, por decirlo así, lo que ha sido esta mesa, y la verdad de las cosas que nos llena de alegría haber tenido una alta concurrencia y haber podido presentar y compartir con ustedes lo que es el trabajo que venimos realizando en el programa de políticas públicas globales de la Universidad de Chile. Y nuevamente agradecer a la organización del Congreso Chileno de Administración Pública habernos entregado este espacio para difundir también ese trabajo.
Esperamos poder encontrarnos en otra iniciativa como esta y sin más, bueno, desearles un muy buen resto de tarde, que tengan un buen descanso y será hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias una vez más. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos los expositores y al público presente. Desde la organización estamos muy contentos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias Chao, a todos y a todas. que estén bien. Chao, Gracias, chao. que esté muy bien. Chao.